Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que les va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de un amor de verdad, de esos que te hacen creer en los cuentos de hadas. Y créanme, este es uno de esos. Hoy nos adentraremos en la increíble historia de Mert y Afra. ¿Quiénes son? Bueno, ya lo descubrirán. Pero les aseguro que su amor es algo inquebrantable. De esos que te hacen suspirar, te hacen creer que el destino existe, y que pase lo que pase, hay un vínculo que nada puede romper. Prepárense porque la historia de Mert y Afra les va a sorprender. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, denle un clic a ese botón de suscribirse. No quieren perderse ninguna historia fascinante como esta, ni ninguna de las novedades que les traigo cada semana. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, ¿listos para sumergirnos en este drama romántico? Empecemos. Todo comenzó en Turquía, en Estambul, una ciudad con una magia especial, un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan, creando un ambiente único. Estambul, con sus mezquitas imponentes, sus bazares bulliciosos y sus atardeceres dorados sobre el Bósforo, fue el escenario perfecto para el inicio de una historia de amor que desafiaría todas las expectativas. Aquí, en medio de esta ciudad vibrante y llena de contrastes, Mert y Afra se encontraron. Mert y Afra eran dos jóvenes, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones. Mert era un chico de familia adinerada, con todas las oportunidades del mundo a su alcance, pero con un corazón inquieto que anhelaba algo más, algo real. Provenía de una de las familias más influyentes de Estambul, con una larga tradición en los negocios. Creció rodeado de lujos y comodidades, mansiones con vistas al Bósforo, coches de alta gama, viajes por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todo, Mert sentía un vacío. No se sentía conectado con el mundo superficial que lo rodeaba, y anhelaba algo más profundo y significativo en su vida. Soñaba con encontrar su propio camino, lejos de las expectativas familiares. Afra, por otro lado, era una joven con una determinación inquebrantable, de origen humilde, pero con una inteligencia y una pasión que la hacían destacar en todo lo que hacía. Creció en un barrio modesto, pero su hogar estaba lleno de amor y apoyo. Sus padres, a pesar de las dificultades económicas, siempre la animaron a perseguir sus sueños y a creer en su potencial. Afra, con una inteligencia innata y una curiosidad insaciable, encontró en el estudio la llave para abrirse camino en el mundo. Soñaba con ser arquitecta, con diseñar edificios que transformaran la vida de las personas y dejaran una huella en la ciudad. Se conocieron en la universidad, en la Facultad de Arquitectura. El destino, o tal vez una coincidencia, los unió en el primer día de clases. Compartieron la misma mesa en el aula, y la primera impresión fue inmediata. Mert, acostumbrado a la sofisticación y al protocolo, se sintió inmediatamente atraído por la naturalidad y la honestidad de Afra. Afra, por su parte, quedó cautivada por la amabilidad y la sencillez de Mert, a pesar de su origen acomodado. La chispa saltó casi de inmediato. Las primeras miradas, las primeras conversaciones, las risas compartidas, la química era innegable. Mert, acostumbrado a una vida llena de lujos y comodidades, encontró en Afra una honestidad y una autenticidad que lo cautivaron. Ella no se dejaba impresionar por su dinero ni por su estatus social, lo veía por lo que era, un hombre sensible y con un gran corazón. Afra, por su parte, vio en Mert a un hombre sensible, con un corazón noble, a pesar de las diferencias sociales. Descubrió que debajo de la fachada de la riqueza y el privilegio, se escondía una persona con la misma inquietud y las mismas ganas de encontrar su lugar en el mundo. Empezaron a salir, a conocerse mejor. Paseos por el Bósforo, cenas a la luz de las velas, conversaciones hasta altas horas de la noche. Su amor florecía a cada instante. Era un amor apasionado, pero también lleno de respeto y admiración mutua. Mert se sentía fascinado por la inteligencia, la determinación y la pasión de Afra. La admiraba por su capacidad de enfrentar los desafíos con valentía y por su inquebrantable espíritu. Ella, a su vez, admiraba su sensibilidad, su capacidad de entenderla y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Pasaban horas hablando de sus sueños, de sus miedos, de sus esperanzas. Se contaban sus historias, se compartían sus secretos, y cada día se enamoraban un poco más. Pronto su relación se convirtió en algo serio. Se volvieron inseparables.
Se apoyaban en sus estudios, celebraban sus éxitos, y se consolaban en sus fracasos. Mert, con su influencia familiar, la ayudaba en sus proyectos universitarios, conectándola con arquitectos de renombre y abriéndole puertas que de otra manera serían inaccesibles. Afra, con su determinación y su dedicación, inspiraba a Mert a ser una mejor persona, a ser más consciente de las desigualdades sociales y a utilizar sus recursos para ayudar a los demás. Pero como suele suceder en las historias de amor, el destino les tenía reservadas algunas pruebas. La familia de Mert, al enterarse de la relación, no la aprobó. Consideraban que Afra no era digna de su hijo, que no pertenecía a su círculo social. Para ellos, la diferencia de clases era insalvable. Creían que Afra, con su origen humilde, no era la persona adecuada para representar a la familia. Intentaron separarlos, utilizando todo tipo de argucias y presiones. Le prohibieron a Mert que la viera, le recordaron sus obligaciones familiares y le amenazaron con cortarle el acceso a los bienes y a los negocios familiares si no rompía con Afra. La presión familiar fue brutal. Mert se enfrentó a la difícil decisión de elegir entre su familia y el amor de su vida. ¿Qué iba a hacer? Mert, a pesar de la presión y del miedo a decepcionar a sus padres, decidió seguir su corazón. Defendió su amor por Afra con uñas y dientes. Les dejó claro a su familia que no permitiría que nadie le dijera a quién debía amar. Fue un momento muy difícil, lleno de discusiones y enfrentamientos. Mert se mantuvo firme en su decisión, desafiando las expectativas familiares y enfrentándose a la desaprobación de sus padres. Fue un acto de valentía, una demostración de que el amor que sentía por Afra era más fuerte que cualquier otra cosa. Se enfrentó a sus padres defendiendo a Afra con argumentos sólidos, su inteligencia, su carácter, su bondad y sobre todo, su amor incondicional. La familia de Afra, por otro lado, la apoyó desde el principio. Vieron en Mert a un hombre que la amaba de verdad, que la respetaba y que la hacía feliz. Reconocieron en él la bondad y la nobleza que lo caracterizaban. La familia de Afra, con menos recursos pero con mucho amor, se convirtió en un apoyo fundamental para la pareja. Apoyaron su relación y le brindaron a Mert el cariño y la aceptación que le negaba su propia familia. La madre de Afra, con su sabiduría y su experiencia, le aconsejó a Mert que se mantuviera firme en sus decisiones, que no permitiera que nadie le robara su felicidad. El padre de Afra, con su sencillez y su buen juicio, le demostró que el amor verdadero no conoce de clases sociales. Pero las dificultades no terminaron ahí. La vida les tenía preparados más desafíos. Problemas económicos, malentendidos, envidias. La relación de Mert y Afra se puso a prueba una y otra vez. La familia de Mert, aún resentida por la desobediencia de su hijo, comenzó a ejercer presión en otros ámbitos. Intentaron sabotear los proyectos de Afra, hacer que sus compañeros de universidad la marginaran y, en general, hacerle la vida imposible. En el ámbito económico, la situación no era mejor. La familia de Mert, utilizando su influencia en el mundo de los negocios, intentó perjudicar los negocios de la familia de Afra. Hubo momentos de crisis, de dudas, de desesperación. Se pelearon, se distanciaron. La presión y las dificultades externas amenazaron con romper su relación. Los celos y las inseguridades comenzaron a surgir. Mert a veces dudaba de su capacidad para proteger a Afra de las injurias de su familia. Afra, por su parte, se sentía agobiada por la presión y el acoso constante, y llegó a cuestionar su propia valía. Pero siempre, al final, volvían a encontrarse. Porque su amor, ese amor inquebrantable, era la fuerza que los mantenía unidos. En los momentos más oscuros, se aferraban el uno al otro, recordándose el porqué de su amor. Se recordaban sus promesas, sus sueños, y la fuerza que encontraban en su unión. Aprendieron a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus sentimientos y a resolver sus conflictos. Aprendieron a perdonarse y a apoyarse mutuamente sin importar las circunstancias. Hubo un momento crítico en el que Afra sufrió un grave accidente. Estaba en la universidad cuando ocurrió un derrumbe. Un edificio antiguo en el que Afra se encontraba en ese momento colapsó repentinamente. Quedó atrapada entre los escombros. Mert, al enterarse, corrió desesperado al lugar. La noticia se propagó rápidamente por la ciudad, y la angustia se apoderó de todos. La incertidumbre era insoportable. Mert, al llegar al lugar del accidente, se encontró con una escena de caos y desesperación.
Trabajó sin descanso junto a los equipos de rescate para encontrarla. Su determinación era inquebrantable. Ignoró el peligro, no se apartó ni un instante de las ruinas, ni se rindió a la desesperación. Luchó contra la fatiga, contra el miedo y contra la incertidumbre, guiado por el amor que sentía por Afra. Las horas pasaban, y la angustia crecía. Los minutos parecían eternos. Los rescatistas trabajaban con cautela, removiendo escombros y buscando cualquier señal de vida. La tensión era palpable. Finalmente, después de lo que parecieron una eternidad, encontraron a Afra. Estaba gravemente herida, pero viva. Mert no se separó de ella ni un instante. La acompañó al hospital, la cuidó, la animó. Estuvo a su lado durante toda su recuperación. La acompañó en cada etapa del proceso, brindándole su apoyo incondicional y demostrando su amor con cada gesto. Este evento fortaleció aún más su vínculo, demostrando que su amor podía superar cualquier adversidad. Ver a Mert, a pesar de sus propios miedos, permanecer a su lado en el momento más crítico, le demostró a Afra la profundidad y la sinceridad de su amor. La recuperación fue larga y difícil. Afra tuvo que someterse a múltiples cirugías y a un largo proceso de rehabilitación. Mert, con paciencia y dedicación, la ayudó a recuperar su fuerza y su confianza. Durante este periodo, la familia de Mert, al ver la dedicación y el amor incondicional que él sentía por Afra, finalmente aceptó la relación. Fueron testigos de la lealtad, del sacrificio y del compromiso de Mert. Comprendieron que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de prejuicios. La gravedad del accidente y la lucha de Afra por sobrevivir abrieron los ojos a los padres de Mert, quienes se dieron cuenta de que el amor de su hijo por Afra era genuino y profundo. Fue un momento de reconciliación y de unión familiar. La familia de Mert se acercó a Afra, le ofrecieron su apoyo y le pidieron perdón por sus actos. La aceptación de la familia de Mert significó un alivio para Afra y una gran alegría para Mert. Después de superar el accidente y la aceptación de la familia de Mert, su amor floreció aún más. Se casaron en una ceremonia íntima y emotiva. Celebraron su amor rodeados de sus seres queridos. La ceremonia fue un reflejo de su amor, sencilla, pero llena de significado y de emoción. La alegría era palpable. La sonrisa de Mert, cada vez que miraba a Afra, era la prueba de que había tomado la decisión correcta. La felicidad de ambos se irradiaba en cada detalle de la ceremonia. Afra, con el apoyo incondicional de Mert, logró destacar en su carrera profesional. Se convirtió en una arquitecta exitosa y respetada. Diseñó edificios emblemáticos, demostrando su talento y su pasión por la arquitectura. Sus diseños innovadores y funcionales transformaron la ciudad. Mert, por su parte, encontró su camino en los negocios, combinando su visión empresarial con su deseo de ayudar a los demás. Utilizó los recursos de su familia para crear una fundación que apoya proyectos sociales y educativos. Juntos formaron un equipo imparable. Apoyaron el uno al otro en sus proyectos y lograron un equilibrio perfecto entre sus vidas profesionales y personales. Compartían los éxitos y se consolaban en los fracasos, siempre unidos por el amor y el respeto mutuo. Construyeron una vida llena de amor, de felicidad y de realización personal. Pero, ¿cuál es el secreto de este amor inquebrantable? ¿Qué es lo que hace que su relación sea tan especial? En primer lugar, la comunicación es clave. Mert y Afra siempre han hablado abiertamente de sus sentimientos, de sus miedos, de sus sueños. Se escuchan, se entienden, se apoyan mutuamente. Han aprendido a comunicarse de manera honesta y transparente, sin ocultar nada el uno al otro. Han construido una base sólida de confianza y de respeto mutuo. En segundo lugar, el respeto mutuo. Se admiran, se valoran y aceptan sus diferencias. No intentan cambiar al otro, sino que lo aceptan tal y como es. Respetan sus decisiones, sus opiniones y sus espacios personales. Han aprendido a valorar las fortalezas de cada uno y a apoyar sus debilidades. En tercer lugar, la pasión. El amor entre Mert y Afra es apasionado, vivo, vibrante. Se aman con intensidad, se desean y se divierten juntos. La chispa inicial nunca se apagó, sino que se avivó con el tiempo. Se esforzaron por mantener viva la llama de la pasión, organizando citas románticas, sorprendiéndose con pequeños detalles y creando momentos especiales. En cuarto lugar, la lealtad.
Se apoyan incondicionalmente en las buenas y en las malas. Saben que pueden contar el uno con el otro pase lo que pase. Han construido una relación basada en la confianza, la fidelidad y el apoyo incondicional. Se han demostrado lealtad en cada paso del camino, enfrentando juntos las adversidades y celebrando juntos los éxitos. Y por último, el compromiso. Están comprometidos el uno con el otro con su relación. Han construido un hogar, una familia, un futuro juntos. Han demostrado su compromiso a través de sus acciones, de sus palabras y de sus decisiones. Han priorizado su relación por encima de todo, trabajando constantemente para fortalecer su vínculo y construir un futuro juntos. Han aprendido a ceder, a negociar y a comprometerse, siempre buscando el bienestar mutuo. La historia de Mert y Afra nos enseña que el amor verdadero existe, que es posible superar cualquier obstáculo, que el amor puede ser inquebrantable. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, el amor, el respeto, la comunicación y el compromiso son los pilares fundamentales para construir una relación duradera y feliz. Su historia es un recordatorio de que al final, el amor siempre triunfa. Es una historia de perseverancia, de valentía y de un amor que trasciende las barreras sociales y los desafíos de la vida. Es un testimonio de que el amor verdadero puede transformar vidas y dejar una huella imborrable en el mundo. Y por eso hoy, los invito a que busquen ese amor, a que lo cuiden, a que lo valoren. Porque como dice el dicho, el amor es lo único que crece cuando se comparte. Busquen ese amor que los impulse a ser mejores personas, que los apoye en sus sueños y que les brinde felicidad en cada momento. Cuiden ese amor, alimentándolo con comunicación, respeto, pasión, lealtad y compromiso. Valoren ese amor, reconociendo su importancia y priorizándolo en sus vidas. Entonces, ¿qué les pareció la historia de Mert y Afra? ¿Les conmovió? ¿Se identificaron con algo de su relación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen en el amor para siempre? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Cuéntenmelo todo. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos sobre esta historia. Espero que la historia de Mert y Afra los haya inspirado a creer en el poder del amor y a buscar la felicidad en sus propias vidas. Y para finalizar, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan esta historia con sus amigos, familiares, con todos aquellos que creen en el amor. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen las notificaciones para no perderse ninguna de mis próximas historias. Y no olviden que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.